¿Qué tal amigos de Escape Literario? Mi nombre es Gisela y en el día de hoy me encuentro en la librería La Fugitiva con un escritor de esos que te sacan de tu realidad y te llevan a ese mundo imaginario y mágico de sus libros. Su nombre es José Ovejero. La primera vez que escuché de ti allá en mi país, en Santo Domingo, una prima vino y me dijo, mira, estoy leyendo un libro buenísimo de un señor que lo levantaron en la madrugada para decirle que se murió su amante. Y tú sabes que él ni siquiera tenía amante. Y yo me quedé, ¿cómo así? Y empezó a contarme del libro, La Invención del Amor, que es uno de tus libros, digamos que más premiados. ¿Pensaste que cuando lo escribirías sería lo que es hoy? No, porque La Invención del Amor es una novela que empecé como suelo empezar mis novelas, que es sin saber muy bien a dónde voy o lo que voy a hacer. Sencillamente se me ocurrió esa escena inicial en la que hay un hombre en su terraza de noche, después de una fiesta, le llaman por teléfono anunciándole la muerte de una mujer. Él no la conoce, pero decide seguir la corriente a quien le llama. Bueno, pues me pareció que era un buen arranque de una novela y empecé a escribir, a ver, bueno, ¿por qué hace eso? ¿Qué tipo de persona haría eso, no? Y ¿se va a meter en esa historia? ¿No se va a meter? Claro que se mete, ¿no? Entonces, bueno, pues empieza a intentar conocer a la gente que conoció a esa chica que se ha muerto y a averiguar con quién lo confunden. Entonces, bueno, pues me puse a escribir esa historia, me pareció al poco tiempo que me estaba interesando, que me estaba agarrando a mí mismo como escritor y escribí la novela, pero no me había planteado nada más que eso. Ok. Y ya que dices que arrancaste así, ¿qué mañas tienes? Los escritores siempre hacen cosas, ¿no? Unas que se levantan de madrugadas, otros que se van al parque a inspirarse, que miran la realidad de la gente. Tú como escritor, ¿qué haces para escribir un libro? ¿En qué te inspiras? Yo creo que soy muy sencillo, muy aburrido. Escribo cuando puedo, cuando tengo tiempo, escribo. Me inspiro pues normalmente en cosas que suceden a mi alrededor o que me suceden a mí mismo. Pues historias que me cuentan, gente a la que conozco, a la que le ha pasado algo. Claro, te cuentan miles de cosas, ¿no? La mayoría de ellas las olvidas o no te interesan, pero hay otras que se te quedan dando vueltas ahí. Y al cabo de meses todavía te acuerdas y dices, ahí hay algo que me interesa y no sé lo que es. Me voy a poner a escribir a ver qué pasa. Hablando de ponerte a escribir también, eres licenciado en Geografía e Historia. Sí. ¿Y cómo es que terminas escribiendo? Bueno, yo no termino escribiendo, sino que empiezo escribiendo. Escribía ya de niño, de adolescente. Lo que pasa es que yo era consciente de que vivir de la literatura pues es algo que puede suceder como te puede tocar la lotería, pero que no puedes esperarlo. Entonces yo he hecho otras cosas, he sido profesor de historia poco tiempo, luego fui traductor simultáneo cuando vivía en Bruselas, he hecho otras cosas para ganarme la vida, porque lo que tampoco quería era tener que vivir de la literatura, porque eso a lo mejor me obligaba a escribir cosas que no quería escribir o a hacer colaboraciones que no se me antojaban. Dije, no, yo tendré otra profesión y entre medias escribiré, hasta que no tenga claro que puedo vivir de la literatura sin tener que sacrificarme o que venderme. ¿Ya lo tienes claro? Por ahora sí, eso puede que cambie de aquí a 4 o 5 años, vista la situación del mercado literario, pero mientras pueda hacerlo así, lo seguiré haciendo y cuando no, pues tendré que buscarme un empleo honesto. Vale. Entonces, traducías cuando vivías en Bruselas. Y Eso también has vivido en Alemania Sí. y en otros países. ¿Tú crees que vivir en esos países ha influenciado lo que escribes o la forma en que escribes? Seguro que sí. Por un lado, lo ha influenciado desde un punto de vista lingüístico, el hecho de vivir fuera, de leer continuamente en alemán, en inglés, en francés, acaba de alguna manera contagiando tu idioma para bien, porque te das cuenta de cosas que puedes decir en un idioma y en otro no, y entonces le empiezas a buscar cómo decir eso en tu propio idioma a veces. Para mal, si no estás muy atento, se te pueden pegar modismos o formas de expresarte que son de otro idioma y no del tuyo. Y luego, por supuesto, temáticamente el hecho de haber vivido fuera prácticamente toda mi vida adulta hasta hace 2 años, pues ha cambiado mis temas. No es casualidad que el viaje sea un tema fundamental en buena parte de mis libros. La gente, mis protagonistas, casi nunca se encuentran en el lugar en el que han nacido, sino que están en otro sitio viajando. O sea, que el viaje es como un tema constante en tu literatura. Lo ha sido mucho tiempo y empezó a cambiar en los muy últimos años. En La Invención del Amor, por ejemplo, ahí ya no hay un viaje. Al contrario, es un individuo particularmente estático que si no tiras de él casi no sale de su casa, ¿no?
Pero eso es, pero hasta casi entonces, sí, el viaje era un elemento muy importante. Vale. Tú escribes de todo. Escribes ensayo. De hecho, has ganado premios por Sí, el anagrama, por por el ejemplo. anagrama, sí, exactamente. En la ética de la crueldad, que tengo que leerte, de verdad. Ujú. Tienes unos tips de ensayo que darme. También has escrito poesía, empezaste con un poemario, has escrito novela, o sea, ¿cómo es que tú haces esos saltos? Y tú crees que eso es, o sea, para un escritor, yo lo veo positivo, te desdoblas, pero estuve leyendo que tú no lo ves como tan positivo por el hecho de que te describes como un escritor a secas. Es que supongo que es bueno para unas cosas y malo para otras, en el sentido de que estás haciendo, a veces, estás experimentando muchas veces, y los experimentos a veces salen y a veces no. Entonces, bueno, pues de pronto tú acabas de escribir una novela y te pasas a escribir poesía. Exige un determinado esfuerzo, luego te pones a escribir teatro, pues ahí hay otro esfuerzo e inseguridad. Lo que pasa es que a mí me da la impresión de que escribir también es una manera de experimentar y no quiero limitarlo a un género, a las convenciones de un género, a las limitaciones que tiene todo género. Entonces, bueno, no es poesía, no es lo primero que escribí, pero es lo primero que se publicó. Entonces daba la impresión de que yo venía de la poesía, ¿no? Yo había publicado un montón de cuentos, escrito un montón de cuentos que nadie había publicado, novelas que nadie había publicado. Entonces yo ya desde el principio estaba escribiendo distintos géneros. Y luego, un poco más tarde, descubrí el ensayo, en efecto, con un ensayo que se llama Escritores delincuentes y después con la ética de la crueldad. De hecho, Escritos de delincuentes, me parece que es el libro en el que hablas de escritores que son delincuentes, ¿no? Claro, eso es. El título no engaña. Muy osado. De tu parte. Son escritores, todos ellos que han pasado un tiempo en la cárcel por delitos comunes, es decir, no por delitos de opinión o cosas de ese tipo, sino por lo que hoy seguiríamos considerando un delito, homicidio, fraude. Y empecé a interesarme por aquel tema y a buscar escritores que habían vivido esa experiencia y me di cuenta además de que había toda una serie de temas comunes en ellos: la cárcel, la culpa, la justicia, el perdón, el olvido. Entonces hice un ensayo sobre una serie de escritores que me interesaron particularmente, esa es la primera parte, y la segunda sobre los temas de los que escriben esos escritores. Vale. Y José, entonces de todos los géneros te identificas con cuál? ¿Puedes decir que hay uno que es tu favorito? Con ese que estoy escribiendo en el momento. Entonces, si yo me paso a la poesía, no es solo por decir, bueno, ahora voy a escribir poesía, sino porque es lo que en ese momento me interesa hacer. Así que cuando lo estoy haciendo, mientras escribo poesía soy poeta, cuando escribo novela soy novelista. Con el único que sí te confieso que me siento más incómodo es con el teatro, y por eso no he repetido. Porque creo que me falta conocimiento del medio para seguir escribiendo. Teatro, sí, es un género complicado. Sí. ¿Y de los libros entonces tampoco tienes un favorito de los tuyos? Sí, claro que lo tengo, el próximo. Ok, el próximo. Ese va a ser el mejor. Y ya tenemos un título y información de ese libro. Sí, el título es Los Ángeles Feroces, es novela y se va a publicar en septiembre. Ah, pues ya. Eso es. Tenemos que tener la primicia del café literario. Quería preguntarte también, como escritor, que me contabas que escribías desde niño, que duraste muchísimos años para publicar tu primer libro. ¿Qué tú le recomendarías a esos nobles escritores que te van a ver y que quieren aprender de tu experiencia como escritores? Que, teniendo en cuenta mi experiencia, lo único que puedo recomendarles es eso, que no cedan, que por mucha frustración que suponga estar enviando tus libros a editores que ni te responden a menudo, a premios de los que no vuelves a saber, etcétera, etcétera, que si lo que quieres es eso, es la única manera en la que vas a ser feliz. Entonces yo intenté dejar de escribir, porque decía, no tiene sentido, no le interesa a nadie. Si no quieren leerlo, no quieren publicarlo, no quieren... ¿Para qué? Estoy perdiendo tantas horas de mi vida, tantos días de mi vida, lo dejo. Pero no podía dejarlo, así que, bueno, pues si lo que quieres es escribir, escribe. Y lo que opinen los demás, tenlo en cuenta, pero no demasiado. Vale. Entonces, ya para finalizar, para ti, ¿qué significa escribir? Pues escribir para mí yo creo que es una manera, ya que os llamáis escape literario, diría que no es una manera de escape. La idea de literatura de evasión a mí nunca me ha convencido. ¿Evadirte de qué? De la realidad. Cuando cierres el libro la realidad sigue ahí. No se va. Cuando te guste o no te guste no se va a ir a ningún sitio. Entonces a mí lo de la evasión nunca me ha convencido. Yo creo que la literatura, la buena literatura, lo que hace es crear mundos
a los que te escapas un momento mientras lo estás leyendo, pero que te devuelven al tuyo, que tienen que ver con el mundo en el que estás, que te confrontan con él, con quién eres, con la sociedad en la que vives, que crean ese mundo falso para remitirte al auténtico que es el tuyo. De nada. Ha sido un placer leerte y compartir contigo. Muchas gracias.